Recuerden que hemos estado hablando en el orden la semana pasada estuvimos hablando de los dones espirituales, ¿m? de todo eso. Entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a señales que siguen a los creyentes. Y después vimos la completa restauración de los dones. Eso es lo que vimos, completa restauración de los dones a la iglesia. Y esto es sumamente importante, lo quiero solamente repasar para que veamos la conexión que tiene, ¿no? Y lo importante que es para nosotros como agrupación. Eh, Esto de verdad es sumamente importante de ver en ese sentido la completa restauración, ¿no? De los dones y después señales que siguen, que seguirán a los creyentes. Eh, Hay dos cosas que lo quería repasar porque hay dos cosas que son sumamente importantes, ¿no? Que tiene que ver con manifestación. Cuando hablamos de los dones espirituales, no son para provecho, es la manifestación, es la exhibición del poder de Dios en una persona. Obviamente cuando Él lo desea, no es un don propio, no es algo para la persona, pero Dios lo da a las personas, pero lo utiliza cuando Él quiere. Él es el que hace operar todo eso. Y, y se supone que nosotros somos un movimiento pentecostal, ¿m? ¿No es cierto? Y extraño es que esto se haya dejado tan de lado, ¿no? Y no, en muchas partes y por mucho tiempo. Entonces, con el correr del tiempo, esto se ha ido transformando en una desinformación. Es decir, hay un completo desconocimiento del tema, por un lado, ¿no? Y es complicado eso, ¿no? Que no sepamos esto de nuestra doctrina. Y lo segundo es la importancia de la motivación del apóstol Pablo que hace a Timoteo, ¿no? Porque nosotros esto lo desestimamos por dos razones. Porque lo desconocemos o porque simplemente no estamos de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Entonces, solamente quiero recalcar el texto, un texto en el que o sea, Pablo le recomienda a Timoteo, ¿no? Le ordena no dejar de usar las capacidades especiales otorgadas mediante la profecía, ¿no? O sea, hubo una verdadera palabra del Señor para Timoteo. Y eso es muy aclaratorio para una persona y con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? ¿En cuánto tiempo usted no ve algo así? De que se ore por alguien, ¿no? Para que se impongan las manos para que él reciba dones espirituales. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es probable que alguien no lo haya visto nunca, porque el desinterés, yo quiero más que desinterés, voy a usar la palabra desinformación para no utilizar ignorancia, ¿no? Porque es más dolorosa. Pero hay mucha desinformación ministerial con respecto a esto. Y es tan importante, ¿no? Entonces, gente que jamás ha escuchado de esto, gente que jamás ha visto una oración por alguien en especial y con una profecía, una palabra de Dios aclarando a la persona, aclarando para qué Dios lo llama, no sé, algo que Dios traiga al corazón de la persona. Pero esa es una verdadera profecía, por eso ustedes van a escuchar siempre hablar en contra de todos esos cuchicheos, ¿no? De que hay bueno, aquí en Chile se entiende eso, ¿no? De esas palabrerías que hay que no van a ningún lado, ¿no? Que son una montonera de ofrecimientos y cosas de ese orden, pero la palabra del cielo para esa persona no hay, ¿no? Como Dios te llamó para esto, Dios te apartó para esta función y cosas de ese orden.
Entonces, eh, el peligro de esto es que eh, todo esto lleva a un orden, ¿no? Dios nos perdonó, nos santificó, quedamos en un estado de santidad, preparados, qué sé yo, bautizados con el Espíritu Santo y capacitados y para desarrollar todo esto. ¿Y por qué es importante entender todo esto en el orden que corresponde? Porque hay un peligro en esto. Yo insisto, no, a alguien le puede caer bien o mal, pero no es mi intención. Yo lo que quiero insistir es la práctica. ¿No? Hay buena práctica y hay mala práctica. Y el peligro de esto, ¿no? De hablar, de hablar, de hablar y cosas así. Lo encontramos en Tito, en la carta que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, en el verso 16. En el verso 16 dice, profesan conocer a Dios. O sea, la gente habla, dice que conocer, tener una relación con Dios, ¿no? Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Esa es una práctica, por eso que me van a escuchar siempre en contra de esas malas prácticas, ¿no? Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, o la versión 1990 dice, 1960 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la práctica debe ser a la par con lo que se dice. Entonces, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Entonces, la práctica tiene que ir de la mano con lo que se profesa. De lo contrario, hay un gran riesgo. Y Pablo mismo a los corintios les dice, procuren los dones mejores. Los dones mejores son los dones que benefician más a la causa de Cristo y no a sí mismo. Ustedes saben que hay gente que se aprovecha de estas circunstancias, ¿no? Entonces, pero no solamente tiene que ver con el provecho que sacan para sí mismos, sino con el hecho de que la gente más bien se exalta a sí mismo a partir de la manifestación de los dones. Y Pablo les habla, los motiva a los corintios, ¿no? Llegando de ahí, dando pie para el poema del amor que hay más adelante, dice, procuren los dones mejores, los dones que benefician más a la causa de Cristo y no a sí mismo. Esa es la idea. Entonces, yo debiera desear todos los dones que son nobles y que apuntan hacia la causa del Señor, ¿no? Los dones deben ser usados por amor a Cristo, por eso que después esto da pie a todo lo otro, ¿no? A lo de Corintios capítulo 13. Los dones deben ser usados por amor a Cristo, el amor que hace que te intereses más en los otros y no en ti mismo. Eso, por eso que va por ahí, ¿no? O sea, el don noble tiene que ver con beneficiar al cuerpo de Cristo y no beneficiarse uno o ser exaltado. Y ustedes seguramente le ha pasado, ¿no? Que alguna vez Dios lo use y uno se siente como inmaculado, quiere que la gente, no sé, lo venere, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Es un mal endémico en la iglesia. Entonces, pero cuando esto se hace por amor es cuando realmente nos interesamos, lo notamos de esta manera, lo notamos en que nos interesamos más en el bienestar de las personas, en el bienestar de nuestros hermanos y que no sea algo para que nos reconozcan a nosotros mismos. Entonces, para sintetizar, los dones espirituales no promueven el egocentrismo, bajo ningún punto de vista. Los dones espirituales tienen que exaltar a Cristo, tienen que exaltar el poder de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante ahora?
lo que vamos a ver, porque esta ahora es la manifestación, ¿no? Hay grupos que no están en contra de esto. De hecho, estoy seguro que hay pastores nuestros que están en contra de estas situaciones porque no manifiestan, no han visto la manifestación, no, al no creer, cierran cualquier posibilidad de ser utilizados de esta forma y entonces tienen que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Simplemente el hecho de no creer en esto. Y si ellos no creen, entonces la gente tampoco va a creer. Y aunque no es una acusación, es más bien puede tomarse como una denuncia. Es por eso que nosotros hemos dejado de ver estas manifestaciones, ¿no? Y la gente habla mucho, ¿no? Bla, bla, puede hablar mucho, pero a la hora de las manifestaciones como tales, son muy pocos los lugares que dan espacio para la manifestación del Espíritu de Dios. Más bien es cerrado eso, ¿no? Es bien, bien complejo porque eh, se supone que esto es lo que nosotros creemos y cuando usted fue ordenado, se supone que esto es lo que debemos creer, esto es lo que debemos buscar. Debemos buscar ser llenos del Espíritu del Señor, obviamente antes encontrar una vida santa, eh, y dejar que el Señor nos dote con estas capacidades. Entonces, ¿por qué esto se vuelve importante? Porque si eso no está pasando en mi iglesia, creo que es momento de revisar, ¿no? Revisar, volver a la doctrina, lo que estamos haciendo. No sé si alguna vez entraron, pero si fueron, volver a la doctrina y volver a dar esos espacios para el Señor en nuestras reuniones, en nuestras iglesias locales, que haya espacio para las experiencias en la junta de los jóvenes, en la junta de las damas, en la junta de los adolescentes, en todo debe haber un espacio para que esto se manifieste, que los dones espirituales, nosotros somos una iglesia pentecostal, aunque como les decía, nos la hemos arreglado para ser una iglesia pentecostal, pero que no cree en el pentecostalismo. Entonces, eh, esto debiera ser desafiante para nosotros como líderes. Un líder de jóvenes debiera estar preguntando, ¿qué estoy haciendo con los jóvenes? No hablo de los jóvenes solamente a nivel nacional, sino del liderazgo, sino en todas nuestras iglesias, debieran nuestros jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Se están dando situaciones de esta naturaleza, encuentros espirituales con el Señor, ni hablar nosotros como pastores, ¿no? Hay encuentros espirituales. Entonces, todo esto va rodeado de muchas cosas, del tipo de canciones que cantamos, la adoración que tenemos, la forma de llevar el culto, todo eso va encaminando, todo, se debiera encaminar conjuntamente para llegar a ese tipo de manifestaciones espirituales, ¿no? Donde podamos ver señales. ¿Alguien aquí en este año ha visto alguna señal espiritual en su iglesia? Y no, bueno, si hubiese estado en una iglesia pentecostal, se rompe el computador, ¿no? Pues, o se pone el fuego, se quema, ¿no? Pero eso, ¿no? Y la verdad es que por eso que insisto en esto, ¿por qué es importante y por qué hago este tipo de preguntas? Porque yo debo preguntarme, o sea, ¿cuánta gente ha necesitado en nuestra iglesia una manifestación espiritual? Y si yo no estoy en el espíritu, lo voy a desconocer, no lo voy a saber. ¿Y cuál es el problema de eso a la larga? Es que nuestra gente se va a sus casas, regresa tal como llegó, sin soluciones espirituales para para esto que nos ha dejado el Señor. Entonces la iglesia como tal, la IDP, como la nombramos, declara lo siguiente: siendo que los dones espirituales son la obra soberana del Espíritu Santo, señales milagrosas y maravillas pueden acompañar las obras y ministerios de los verdaderos creyentes. La declaración es más punzante, ¿no? Porque si yo soy un verdadero creyente, o sea, si de verdad creo en el Espíritu Santo,
y si de verdad creo en la manifestación del Espíritu Santo, si creo en los dones del Espíritu Santo, debo creer que esto va a suceder, que deben haber señales, algo que identifique que el Espíritu está con nosotros. Entonces, me resulta interesante porque creo, y lo he dicho como mil veces antes, debemos abandonar los cultos entretenidos, bonitos, divertidos, por verdaderos encuentros espirituales con nuestros hermanos. Pero para eso tenemos que tomar conciencia de esto, de ahora en adelante, por decir, eh, voy a procurar encontrar al Espíritu del Señor. Porque, insisto, se habla mucho del Espíritu, ¿no? Se habla una montonera de cosas, pero en relación, en experiencia, en vivencia, estamos al debe. Yo escucho mucha gente hablar a mi lado, pero no los veo en esta situación, ¿no? Se habla porque se habla, ¿no? Porque se profesa algo, cierta creencia, pero la verdad que la creencia y la práctica no se juntan, no se han juntado en ninguna parte del camino. Entonces, por eso esto es desafiante para nosotros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, esto ha sido utilizado para decir que es un agregado y una serie de cosas más, y por ahí se toma la gente para no creer en esto. Pero yo le digo lo mismo. Para mí la gente que no diezma no es porque no cree, simplemente porque es miserable. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la gente puede decir, no, eso no está, pero es porque no quiere relacionarse, porque relacionarse con el espíritu implica mucha disciplina, ¿no? Hay muchas cosas que dejar, hay muchas cosas que buscar, hay muchas cosas por las que hay que desenamorarse y hay otras por las que hay que enamorarse y apasionarse eh, perdidamente, ¿no? Pablo cuando dice puesto los ojos en Jesús, la idea es de alguien que está perdidamente enamorado. Esa es la idea cuando él dice lo de hebreo, ¿no? Entonces, el desafío para nosotros es llegar a esa instancia, a enamorarnos perdidamente del Señor. Y si yo preguntara, ¿a quién no le gustaría estar perdidamente enamorado del Señor? Entonces, usted sabe lo que significa estar perdidamente enamorado, ¿no? O sea, ¿cierto? Hay tantas cosas que se hacen y sería esto, ¿no? Por el Señor. Sería llegar a esa instancia, a decir, estoy completamente, perdidamente enamorado del Señor. Entonces, Marco capítulo 16, del verso 17 y 20, declara lo siguiente. Por eso es el nombre de este punto final. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí hay un listado ahora. Entonces, yo quisiera que en este listado usted fuera revisando su grupo, su iglesia, bueno, todo lo que haya que revisar para ver si esto realmente forma parte de nosotros o si lo... Y uno hacerse el examen, ¿no? De decir, bueno, la verdad es que no me importa, no me interesa. Que uno es el que sabe la respuesta de esto, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? A los que creyeron. Y ahí hay un listado. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Eh, yo no sé si alguna vez usted ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que empezar a revisar. Puede hacer la lista y usted va tiqueando y dice, bueno, esto lo viví o esto no lo viví. En mi nombre echarán fuera demonios. Y lo importante de esto quiero recalcar, por eso que no me gusta, y lo planteo así abiertamente, que todo esto, los dones espirituales no promueven en ningún caso el egocentrismo, porque todas estas cosas se dan, lo dice el Señor, en mi nombre. O sea, es en su nombre, en un nombre con autoridad, ¿m? Un nombre con carácter.
¿Le resuena esto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, cuando va a dar la orden Él es el nombre importante, ¿no? Por eso que todo debe ser en su nombre, por eso que el hombre no debe procurar meterse en ese espacio, ¿no? Pero ¿qué lo lleva a la persona ahí? ¿Qué lleva a un líder a eso? El egocentrismo, el querer ser reconocido, el querer ser exaltado. Entonces, pero todo se debe hacer en el nombre de Jesús. Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, él estaba diciendo cuando le hablaba de toda potestad, tengo poder sobre toda persona y sobre toda cosa. ¿Y quién puede decir eso sino solo nuestro Señor? Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Esto no es para andar probando, ¿ah? Esto tiene que ver con situaciones que ocurrieron ahí. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Alguna vez ha vivido esa experiencia? En su iglesia hacen oraciones por los enfermos cuando hay cada cierto tiempo, pero de manera intencional, o esperamos que aparezca alguien que se atreva a decir estoy enfermo para hacer estos encuentros, especialmente en hacer de nuestros espacios un altar para el Señor, donde el poder del Padre se pueda mover en la persona del Espíritu. Entonces, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y los enfermos no solamente, eh, le hacía este alcance porque no solamente esta palabra nos habla de gente que está enferma, enfermo de físico, ¿no? De salud, sino que habla de los débiles, los dolientes, los enfermos. Entonces hay que hacer oraciones por la gente que está enferma, que está desanimada, que está desorientada. Hay mucha gente en las iglesias desorientada, ¿no? Porque han puesto su mirada en las personas y han alejado sus ojos del Señor, como decía Pablo, puesto los ojos en Jesús. Han puesto la mirada y aún su esperanza en las personas. Y qué triste, ¿no? Que esto sea la iglesia de, bueno, no es solo de ahora, es un mal, como les digo, un mal endémico. Entonces, hay que hacer oraciones por la gente enferma, ¿no? Por los que están débiles, eh, agotados, cansados, para que reciban vitalidad, fortaleza y sanidad. Entonces, cuando una iglesia está en una situación compleja, ¿no? Cuando no hay presencia del espíritu, es muy fácil el diagnóstico. Algo está pasando y probablemente la gente esté desorientada, la gente está desanimada, no va a ninguna parte, sin dirección, simplemente va, escucha un sermón, después el domingo que viene escucha otro sermón que no encaja por ningún lado en la dirección o la visión que debiera tener la iglesia. Pero, todo esto son diagnósticos, ¿no? Es como pesar, tomarle el pulso, como habla por ahí una fundación, tomarle el pulso a la iglesia. Entonces, la gente necesita esto, necesita vitalidad, necesita fortaleza para continuar, necesita estar sana. Nosotros podemos tener gente con problemas en la iglesia, podemos tener nosotros gente con problemas en la iglesia, los tenemos más bien dicho, tenemos gente con la iglesia, nosotros somos gente con problemas en la iglesia. Claro, claro que lo podemos tener. Puede tener gente débil en la iglesia? Entonces, para que vayamos viendo la importancia de estas señales. ¿Puede haber gente débil en la iglesia? Hay gente que la arrastramos por años y no hemos hecho nada nosotros por ellos. Son débiles, algunos son débiles por naturaleza, ¿no? Y no hemos hecho nada por ellos porque entonces ellos no quiero decirlo como para que suene mal, pero hay que siempre estar retrocediendo para buscar, nunca permiten avanzar. Hay gente débil de mente, ¿no? O sea, que casi es patológico, que
encuentran en el altar un ring o en el templo mismo alguien, un espacio donde desatar su furia, eh, peleas, diferencias y cuantas cosas, ¿no? Y gente que puede predicar, que puede enseñar, que puede cantar, pero que no logra comprender o discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la importancia de las señales tiene que ver con todo esto, ¿no? Puede haber gente débil en la iglesia, a esos que con cualquier cosa se les viene el mundo encima, ¿cierto? Cualquier cosa. Porque su confianza no está fundada en el Señor. ¿M? Necesitan un modelo que no han encontrado en Jesús, un modelo completo como el del Señor no lo han encontrado, no lo han visto, lo ignoran o lo desconocen. Entonces, a esos que tienen duda de todo, hay gente que ve una manifestación de este orden y la primera pregunta es, ¿esto será de Dios? Porque como no conocen, no pueden expresarse. Se habla mucho del espíritu, insisto, ¿no? Se habla mucho de esto, del espíritu, de aquí, de acá, pero la única opción que tienen al desconocer es poner todo en tela de juicio. Es la primera cosa, ¿no? Esto será de Dios porque yo no lo siento. Pero no tampoco se abre no abre un espacio en su vida, en su corazón para experimentar el espíritu de Dios. Entonces, todo esto lo tenemos, gente escéptica, ¿no? Yo he visto, yo me siento siempre adelante porque no me gusta ver de atrás, ¿no? No me gusta ver en el culto esa gente dispersa que sale a caminar, que habla, que le inquieta el momento de la palabra o de la adoración y le gusta hablar y molesta al de al lado o se para, se siente, se incomoda. No me gusta ver eso, de verdad. Yo digo, el domingo debiera ser mi momento para el culto, yo individualmente, ojalá. Cuando todos lo entendemos individualmente, es cuando nos transformamos en ese cuerpo de Cristo que se une para adorar, para adorar a su Señor. ¿M? Entonces, hay gente que duda de todo, de todo, ¿no? Pero tú lo escuchas hablar y tienen un dominio en el lenguaje, ¿no? Tienen una verborrea con respecto al Espíritu Santo que dan ganas de venerarlos, dan ganas de celebrarlos, pero tienen cero experiencia. Entonces, por eso están llenos de todo este tipo de cosas, dudas y qué sé yo. Entonces, los que siempre son espectadores, ¿m? Hay gente en nuestra iglesia que siempre es un espectador, siempre está mirando y uno pudiera ser, oye, qué analítico. No, la verdad es que no entra, simplemente no se atreve a entrar. Es un cobarde o es una cobarde que no deja, le cierra las puertas a la experiencia con el Espíritu Santo, tiene temores, tiene miedo y una serie de cosas, ¿no? Son gente que no se mete más allá. ¿Hay gente así en nuestras iglesias? Claro que sí. ¿Hay gente en su liderazgo? Sí, hay gente así. Entonces, pero es un problema para nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que educar y enseñar a partir de eso. Insisto, y debiéramos ser honestos, no voy a hablar de esto porque no tengo experiencia, porque llenarse la boca con la manifestación del espíritu y todo eso, entonces lo que nos queda es hablar de algunas terminologías bíblicas y cosas de ese orden, pero yo creo que todo esto es un desafío para que de verdad nos metamos con el Espíritu del Señor, nos metamos sin miedo a relacionarnos con el Espíritu del Señor. La iglesia va a ser la misma, no va a ser la misma, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Va a haber otro tipo de vestimenta, va a haber otro tipo de lenguaje, pero no puede perder de vista ni la santidad, ni el lenguaje, ni ninguna de esas cosas, porque el espíritu, el poder del Espíritu de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Entonces es un desafío, es un desafío, de verdad, lo repito por tercera vez, es un desafío. Y si hay algo que cuesta es reconocer que mi iglesia no es espiritual. Cuesta un montón reconocer que nuestra iglesia no es espiritual, porque debiera estar el espacio para el Espíritu del Señor, para que se hagan manifiestas estas obras, ¿no?
Entonces, después, lo último que podríamos preguntarnos, ¿tenemos gente enferma en la iglesia? Claro que sí, en todo este orden de cosas. Tenemos gente enferma. Pero hay algo que se nos ha olvidado, ¿no? Y hemos vivido por tiempo con esto, pero porque lo hemos olvidado algo que es grandioso, ¿no? Que es una promesa. Y la promesa tiene que ver con esto, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, esa es la promesa que tenemos. No puede ser que nuestra iglesia esté enferma durante tanto tiempo, ¿no? Que yo lo tengo que decir, no es solamente para motivarlos o para incomodarlos, pero no puede ser que la vida que genera vida o que engendra vida, porque de ahí solamente viene, ¿m? Solamente la vida puede engendrar vida. No puede ser que no tengamos esos cultos donde gente se arrepiente, donde gente que recibe experiencias espirituales, donde gente inicia su camino, donde gente se arrepiente y viene al Señor. Y eso es porque no hemos dado el espacio para estas señales que seguirán, porque son una promesa. Si nosotros tomáramos esta promesa en serio, debiéramos decir, bueno, a partir de ahora, estas son las cosas que van a ocurrir en mi iglesia. Me dan ganas de preguntar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bueno, yo he hablado con algunos, con otros no me atrevo a hablar mucho porque sé que es incómodo o se ve de mala manera. Pero créanme que mi gran preocupación, ya yo sé que nuestro tiempo va a pasar para varios de nosotros, ¿no? Pero lo he hablado con Diego y Angélica, ellos son testigos de que procuramos encontrar algo que nos guíe a la experiencia con el Espíritu Santo. Por eso se hizo una separación entre campamento y retiro, ¿no? El retiro no es para ir a jugar, el retiro una salida que nosotros tenemos, un separarnos para encontrarnos con el Espíritu del Señor. El campamento es para jugar y es una serie de cosas, ¿no? Y fue interesante que ellos lo plantearon así para poder diferenciar. ¿Hay tiempo para jugar? Claro que sí, hay tiempo para todo, pero no se puede desconocer el tiempo de encontrar experiencia con el Espíritu Santo. Lo tengo que decir, ¿no? Era parte de los reportes de nuestros líderes, tenían que reportar en sus reuniones cuántos santificados, cuántos bautizados con espíritu cada 3 meses, ¿no? Que otra, bueno, por eso que hemos ignorado, porque hemos desestimado todas estas cosas que nos hacen personas tan responsables, líderes tan responsables, que reportamos todos los acontecimientos que vivimos. Es verdad, ¿no es cierto? Harry y Patricia lo saben. Cada 3 meses el líder tenía que salir en la iglesia local y decir cuáles habían sido las experiencias, o sea, inclusive cuántas ofrendas juntamos, cuántas personas vinieron, cuántos avivamientos hicimos, porque un avivamiento se decía, esta semana nos vamos a dedicar al evangelismo. Y llevábamos gente a la iglesia y predicaba uno y predicaba otro y nos metíamos con el Señor y hacíamos cultos evangelísticos, ¿no? Por eso pero mientras más nos alejemos de la iglesia, tenemos cero posibilidad de que eso suceda. Y no soy un templo centrista, lo que quiero decir es que ahí es donde nosotros podemos realizar cosas, ¿no? Invitar a nuestros amigos y qué sé yo. Y para que se dé la instancia, se procure la instancia para que estas señales que seguirán a los que creen, también alcanzarán a los que creerán en eso, ¿no? O sea, yo veré señales en mi vida y también se van a replicar en aquellos que creen. Entonces, hay una promesa, ¿no? En su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. ¿No? Esa es la promesa que tenemos, ¿no? Las señales se deben manifestar. Y yo les invito, ¿no? A hacer, después de mis discursos, ¿no? ¿no? Para hacer una diferencia con las predicaciones y todo, después de mis charlas, ¿hay manifestación? Ustedes saben quiénes dan charlas, ¿no? Entonces, es como para insultarlo así solapadamente. Entonces, después de mis charlas, ¿no? De mis discursos, ¿hay manifestación de esto?
pasa? ¿Yo soy un líder que puede representar esto? ¿Que lo vive? ¿Que son cosas que yo vivo en mi prédica, en mis participaciones? ¿Pasa esto? Y es buenísimo pensarlo, porque estamos a tiempo para redireccionarnos, ¿no? Entonces, eh, esto ahora cuando balanceamos esta instrucción de Cristo, ¿no? De todo lo que dice en mi nombre, ¿no es cierto? O estas señales seguirán a los que creen, cuando balanceamos esta instrucción de Cristo con lo que ocurrirá en las vidas de aquellos que creyeran contextos tales como Romanos 10, capítulo 8 y 13, que se relaciona todo esto directamente con la salvación. O sea, la persona encuentra la salvación en el Señor y luego esto va a ocurrir. No podemos asegurar que va a ocurrir eh, simultáneamente o por en cada experiencia salvífica algo va a pasar. Cada vez que alguien se salve, esto va a pasar. Sin embargo, leo esto para decir que la iglesia no encuentra ningún respaldo bíblico para el cese de estas señales. No encontramos respaldo bíblico para el cese de estas señales. O sea, estas señales, al contrario, la iglesia cree que las mismas han ocurrido, las mismas que leíamos, y continuarán ocurriendo hoy, y debieran estar ocurriendo hoy. Entonces, cada uno de nosotros que es líder o pastor o un hermano debiera analizar estas señales en su ministerio, ¿no? Esto lo vivo porque, como les digo, hablar resulta fácil, ¿no? ¿Recuerdan lo que leíamos de Tito? Hay mucha gente que profesa, ¿no? Que esto, que cree en el Espíritu de Dios y esto y lo otro, sí, pero no hay cero práctica, hay cero encuentros de esta naturaleza. Por eso este punto es completamente desafiante para algunos y prefiere declarar no. Yo la verdad es que no creo en esto, por lo tanto soy un pentecostal que no creo en las experiencias. Soy un pentecostal reformado, tranquilo, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es una forma de decir soy un escéptico, no creo en el poder de Dios, no creo en estas cosas. Entonces, pero la iglesia nos dice que no encuentra nada para el cese. ¿Recuerdan que podemos decir soy un pentecostal cesacionista? Que soy pentecostal, creo en el Espíritu, pero también entiendo que ya todo pasó, que no existe, ¿no? Entonces lo único que me resta son discursos, en Chile decimos latero, ¿no? Discursos donde no hay experiencia, todo ese tipo de cosas. Entonces es un desafío para nosotros acompañar nuestra predicación, que Dios la acompañe con este tipo de experiencia. La iglesia necesita volver a vivir todo este tipo de experiencia. Esto fue lo que en el comienzo se dio, en el comienzo de la iglesia. Y idealmente, alguien tiene que decir, conmigo va a terminar de la misma forma. ¿Alguien se atreve a decir eso? Conmigo la iglesia, el grupo que tengo yo, va a terminar de la misma forma en la que Amén, comenzó. amén. Va a terminar de la misma forma en que comenzó. Y de verdad, eso es lo único que puede apasionar nuestro corazón. De sentir que puedo ser utilizado para beneficiar a otros, no para que yo sea reconocido. El egocentrismo no solo un pecado, una cuestión terrible, ¿no? Que a veces tan asolapado, yo puedo tener cara de inocente, de ingenuo, de muchas cosas, pero tengo un egocentrismo ahí escondido que es terrible. Eso no deja operar al Señor. Y ahí es donde está el peligro, porque puede operar cualquier otra cosa. Entonces, para reafirmar esto, ¿por qué es importante? Por ejemplo, eh, bueno, Jolvis lo puede decir y hay algún otro hermano. Nosotros estamos en eso. Llegué a la iglesia del Portal y no estoy hablando en contra de los pastores antiguos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe si lo hace
o no lo haces. Pero en este rato estamos metidos buscando el Espíritu del Señor. Porque si no nos metemos con el Espíritu, menos vamos a, y tenemos estas vivencias, menos vamos a cumplir la misión que tenemos para estos años, que ya vamos para el cuarto año, la visión. ¿Alguien la recuerda? La misión o visión mundial, reconciliando, al mundo con Cristo. ¿a través de qué? No, no se alcanzó a escuchar la última parte, estaba cerrado. Está apagado el micrófono. Es que la última parte es la importante, ¿no? Reconciliando al mundo con Cristo. Sí, esa es la primera parte. Y la segunda, A a través través. del Espíritu. Exactamente. Sí, entonces, y esto es lo que pasa, la primera parte yo la tengo súper clara, pero el desafío es meterme con el espíritu. Por eso que nuestra visión para Sudamérica fue niños relacionándose con el espíritu, adolescentes, jóvenes relacionándose con el Espíritu Santo, conectados con el Espíritu Santo, damas conectadas con el Espíritu Santo. Y yo, ustedes lo saben. Tuvimos un retiro de mujeres hace poco porque vino gente que vive, o sea, no solamente encuentra la vida en el espíritu, sino que vive en el espíritu. Tiene eso. Pero yo siempre me pongo adelante y por ahí pego una mirada y veo todavía mucha gente escéptica que está en una iglesia pentecostal, pero que no cree en la manifestación del espíritu. Entonces, y damas conectadas con el Espíritu Santo. Nos faltan a los varones, muchísimos varones conectados con el Espíritu Santo. O sea, la iglesia tiene que estar conectada. Y ahora si lo empezamos a agrupar en distintas formas, pastores conectados con el Espíritu Santo. No, que no solo hablen de él, sino que de verdad lo conozcan, que de verdad tengan un encuentro con el Espíritu, que sus vidas sean transformadas, cambiadas, que la única forma que mi lenguaje cambie y se transforme en una predicación espiritual es que me meta con el Espíritu Santo de Dios, que me meta con Él. Entonces, si yo no me meto con Él, no voy a poder hacer el trabajo que se está pidiendo, ¿no? Que reconciliemos al mundo con Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos lleva a nosotros a abrir un grupo? ¿Qué nos debiera llevar? ¿Y qué debiera encontrar la gente en ese grupo? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, solo para reafirmar esto, Hebreos capítulo 2, versos 2 y 4 dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Si nos resulta tan poca cosa, ¿no? La salvación, la sanidad de las personas, del alma, del espíritu, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios. Entonces, se dan cuenta, Jesús la comenzó, ¿no? La publicó el Señor y ha sido confirmada en los que creyeron y en la gente que también creyó. Pero esto, el que testificó juntamente fue Dios. Dios testificó con ellos. ¿Y de qué forma lo hace? Y testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es en hebreo. Eso es sumamente importante para reafirmar. Esto no puede estar ausente de nuestra iglesia. Yo no me meto con los hermanos que no, que tienen otra forma de ver esto, pero para nosotros esto es vital. Esto es la vida de la iglesia. Tienen que suceder estas cosas, ¿no? El hecho de que Dios esté ahí entre nosotros tiene que ver con estas manifestaciones, con señales, con milagros, diversas maravillas y repartiendo, Dios repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Usted tiene necesidad del Espíritu del Señor?
extraña o le gustaría ver, si nunca ha visto, le gustaría ver milagros, señales, cosas portentosas en la iglesia? ¿Verdad que esa es la vida? Eso es un avivamiento, ¿no? Es la vida en potencia, la vida del Espíritu en potencia. Y por eso esto, sí se desestimó. Yo sé que esto tiene que ver con la personalidad de tal pastor, tal iglesia, pero es algo de lo que debemos empaparnos. ¿Mm? Debemos buscar eso. Y dejar de conformarnos con palabrerías, ¿no? Esos discursitos así pequeños, no sé, unas cosas raras por ahí, qué sé yo. No, meternos con el Señor para que el Señor encuentre un espacio. Si aunque no lo creamos, nosotros podemos estar juntos por mucho tiempo, pero no le hemos brindado un espacio para el Señor. Hay espacio para mí, para dar mi plática, mi charla, usar mi retórica y qué sé yo. Pero no hay manifestación del Espíritu. Y la única forma de saberlo es que nosotros vayamos, demos este espacio y nos pongamos serios, ¿no? Nos pongamos responsables, hagamos nuestras sesiones de negocio y recordemos, le demos a conocer a la gente las cosas que hemos vivido, ¿no? Pero debe haber un espacio para cada uno, insisto. Si yo me junto 2 veces a la semana, no sé, tengo muy pocas posibilidades, casi nulas posibilidades. Entonces tenemos que volvernos líderes responsables, trabajadores del Señor. Y esto no tiene que ver con llenar números, ¿no? Yo si quisiera, fuera por números, pongo los números que quiero y tal vez me van a creer y no van a fiscalizar, ¿no? Y podemos volvernos, salir de la cola y entrar a los primeros puestos con números falsos y cuánta cuestión así. Pero no se trata de eso, se trata de ser ordenados y honrar al Señor con esto. Demostrar que sí soy un trabajador del Señor, que soy un obrero digno del salario que el Señor me da, digno, que lo merezco, porque trabajo para Él. Y Él lo entiende y se manifiesta en nuestros cultos y todo eso. Entonces, ¿por qué tienen que haber señales? Porque las señales son la muestra del poder de Dios. De verdad, yo me han ganas de preguntar y ojalá alguien me respondiera, ¿le gustaría vivir este tipo de cosas así? Que el Señor mostrara su poder, que se glorificara en los cultos. ¿A alguien le gustaría? Amén, Amén. súper. Amén, amén, amén. Es, Amén. es solamente hay que dejar el espacio para el Señor. Y hay que creer en esto. Si nuestro problema es que hablamos bien, pero nuestro cerebro anda por otro lado, ¿no? Entonces, no creemos ni en lo que hablamos. Entonces tenemos que empaparnos de esto, creer, esto va a pasar, mi iglesia va a buscar, Carlos y el pastor Camacho y Diego, no sé si habrán otros pastores, ¿no? Pero la motivación tiene que ver con esto, meternos ahí, nos vamos a meter contigo, con el Espíritu Santo, mi grupo se va a meter contigo. Señor, y vamos a meternos y vamos a vivir todas estas experiencias, vamos a vivir la vida santa otra vez. Vamos a hablar de volver a hablar en nuestros púlpitos de santidad, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a tener encuentros intencionales donde vamos a orar unos con otros para que Dios nos llene de su espíritu y como presbiterio, como pastores, como líderes, vamos a orar por gente con la confianza de que Dios use nuestras vidas y ojalá lo acompañe una palabra, pero una profecía de verdad, ¿no? Esa porquería de que Dios te quiere para grandes cosas, ¿no? No una palabra de verdad, Dios te separó, pero te separó para su servicio y no hay nada más grande que el servicio al Señor. Las grandes cosas, no sé, yo, en algún momento alguien va a descubrir a ese que inventó esa palabrita, pero a la gente se le abre la imaginación, no sé, pues después se ven, no sé, en otras cosas que no son las correctas. Entonces, señales, una muestra del poder de Dios, prodigios, que son milagros. ¿Han visto algún milagro, hermano, alguna vez? ¿Alguien ha sido espectador de un milagro? ¿Ha visto? ¿Ha presenciado un milagro? Pero un Amén. milagro, ¿no? Un milagro, no, no, hay que, bueno.
Yo me recuerdo, bueno, esto ya está. ¿Te acuerdan de los chicos estos, de los líderes, los niños? Preparaban gente, ¿no? Allá, para los milagros y cuántas cosas. Y después salía una señora que se agarraba la cabeza. Yo llegué con jaqueca, pero oraron por mí y se me acabó. Con una pastilla también se le quita, ¿no? Y ahí es donde uno pierde seriedad, porque hace tanta tontera, por eso que nos ven como locos. Pero nunca estamos autorizados para eso. Los milagros son de verdad, son reconstrucciones, son creación. Hay que tomar un tiempo para ver lo de los milagros. Y hay gente que no cree, de verdad. Yo sé, conozco mi liderazgo, hay muchos que no creen en los milagros. No creen, ¿no? Oran así como al revés. Pero, pero van a orar porque tienen que orar nomás, pero no tienen vivencia, no tienen experiencia con milagros. Y uno tiene que vivirlo para después hablar con autoridad, tiene que vivir ese tipo de cosas. Y qué bueno que se den, que se puedan vivir diversos milagros, el poder, la energía de Dios y también manifiesta la idea del dunamis, esto, ¿no? Manifiesta la idea de en quienes se manifiesta su poder. Entonces, diversos milagros. Dios va a manifestar su poder en muchas personas. Repartimientos, distribución de un don y su manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu tiene que, eh, eh, no sé, yo, bueno, solo veo y me da gusto que estén, ¿no? Y se lo agradezco porque siempre están ahí, a los líderes nacionales y a los pastores. Nosotros tenemos que procurar estos encuentros donde Dios dé, donde Dios dote, donde Dios distribuya dones espirituales a nuestra gente. Si nosotros no los tenemos, imagínense, nosotros debemos encontrar esto, que la gente, esos espacios para que el Espíritu descienda y llene a nuestra gente con dones espirituales. No olvidemos la importancia, con esto terminamos. No olvidemos la importancia de creer en la manifestación del poder divino, en los que creen. Necesita esto, ¿no? Dios va a operar, pero necesita que uno le crea, porque hay otro que creyó y está esperando. Hay gente que cree en esto, ¿no? Y está esperando, pero está esperando que crean. Y debiera ser nuestro pan diario, ¿no? Recuerdan que al comienzo decía es lo mismo cuando comienza la iglesia. El Señor respaldaba, ¿no? Con prodigios, señales, milagros. ¿Y cuál era el resultado final? Y Él iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Y nosotros no creemos en esto y por eso que pasamos toda la vida con el mismo número. Pero debiéramos creer, nos haría bien, nos traería vida, podríamos experimentar la vida en el Señor. ¿Verdad que es desafiante, Carlos? Te veo con cara de interrogación. Pero, ¿verdad? Yo soy alguien que me acostumbré a entender bien porque fue mi primer llamado de atención con el Señor. Yo estaba en la misma condición. Mi primer seminario duró como 5 años y yo feliz, esto se lo he contado otras veces, feliz porque terminé 5 años, una mención en Biblia, ¿no? Y, y yo fui a orar agradecido y esperaba que Dios moviera el piso, hiciera unas cosas así, ¿no? Hiciera algo extraordinario, porque el egocentrismo es parte de uno, ¿no? Y con el tiempo se aprende a matar a este viejo hombre, pero él se niega. Entonces, y esperaba eso y me amurré ahí sentado, qué sé yo. Y la respuesta del Señor después de un tiempo fue, a mí ni siquiera me conoces. Y es algo que yo lo cuento con tanto orgullo, ¿no? Porque, claro, sí, yo era parte de esos que, de oídas solamente, ¿no? Pero a mí, de mí no tiene idea, es solo de oídas, ¿no? Hablas de mí, pero a mí no me conoces. Entonces, y cuando me dijo así, gracias a Dios, bueno, yo creo que me orientó, se apoyó
esperanzado en mi inteligencia porque a nadie Dios lo hizo tonto. Y con la esperanza, cuando Dios nos habla, es con la esperanza de que usemos nuestra inteligencia y reaccionemos bien. Y dije, bueno, me está invitando a que lo conozca. Y de verdad fue así. Después de años, después de años de predicar en la calle, predicar en la iglesia, de hablarle a gente y de todo eso, el Señor me dijo, a mí no tienes idea quién soy. A mí ni siquiera me conoces. Y yo sé que hay mucha de gente y después yo me veo en otro, ¿no? Digo, escucho a algunos hablar y digo, usted no tiene idea. Pero qué pena, ¿no? Que eso tenga que pasar. Entonces no tiene idea y necesita, cuando tú conoces, hablas con propiedad. ¿M? Hablas con propiedad de lo que es realmente el poder maravilloso de Dios. Entonces, es un desafío para nosotros tomar esto y volvernos una iglesia viva, una iglesia espiritual, una iglesia pentecostal. Entonces no olvidemos la importancia de creer en la manifestación del poder divino en los que creen, por consecuencia en los que reciben, en ese poder que bendecirá a los que creyeren. Y hagámoslos en función de esto. Tenemos una promesa. Anótelo por ahí si tiene alguna. Diga, nuestra iglesia tiene una promesa. Y está en la palabra del Señor. Y esta es la promesa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, una última pregunta y con esto terminamos. ¿Tenemos posibilidad o opción de tener una iglesia sana? Amén. ¿Tenemos? Amén. Amén. Sí, Amén. la Amén. tenemos. Por eso hay que tomarle el pulso. Amén, sí. Cada cierto tiempo hay que parar y decir, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Para dónde voy? Entonces, y dice, ver, hoy mi iglesia está enferma, ¿no? Estéril. La iglesia está estéril. Y hay que tomar eso en serio. Mi iglesia está entretenida en discusiones, se han vivido peleando y nos sacan, no paran de repente de decir, oye, cada vez estamos perdiendo. Entonces sí tenemos posibilidad y para eso nos dejaron esta esperanza, para darle un espacio al Espíritu para que Él se manifieste, el Señor de la iglesia, se manifieste en su iglesia. Darle el espacio. Y uno puede partir por uno, debiera partir por uno, debiera decir, Señor, desde ahora mi corazón es tuyo para que te manifiestes completamente. Si yo estoy enfermo, Señor, sáname. Si mi mente está enferma, si mi espíritu está enfermo, si mi alma está enferma, Señor, sáname. Porque necesito estar sano para compartir la vida que viene de ti a otros. Y hay mucha gente, se los aseguro, hay mucha gente en nuestras iglesias que está sentada por años y no conoce al Señor. Por años y no conoce al Señor. No te canses, Pati, que te voy a pedir que ores al final. Pati, nuestra hermana, ella es mi comadre y el Harry es mi compadre y tienen un tremendo desafío por realizar. ¿Se recuerdan que dice que solamente algunos son como címbalos que retienen? Hay iglesias que son pura bulla. Hay pastores que son pura bulla, pura bulla. Yo creo que en el lugar que a uno no le gustaría estar en una orquesta es al lado de eso. Pura bulla, nada más. Puro hablar y poca acción, poco trabajo, poco espíritu, poco compromiso, poca seriedad, poca cristiandad, poca espiritualidad. Ninguna, a veces escasa espiritualidad. Y yo le digo, sí, me encantaría que usted tuviera esa actitud que yo tuve porque a mí me favoreció tanto. Decir, bueno, me voy a meter con él. Tal vez no lo conozco. Tal vez no lo conozco.
Tal vez profeso conocerlo, pero en mi culto o como dirijo a la iglesia, estoy demostrando que en realidad no lo conozco, que solo estoy metido aquí. Así que tremendo desafío, hermanos. Gran desafío, ¿no? Que estas señales sigan a los que creen, que nuestros espacios se den esto. Yo he visto, mire, ¿sabe por qué? Con esto termino y doy paso a Patricia para que ore. Un día llegué a un culto de jóvenes, una predicación, bueno, una exposición medio egocéntrica y qué sé yo, todo así. Pero después hubo un tiempo de oración y el Espíritu de Dios se manifestó y qué gozo, hermano, ver que el Señor tocó a algunos que nunca los había visto, estremecidos por el Señor. Pero, ¿verdad que donde se le da el espacio? ¿Verdad que donde se le genera el espacio se da esa posibilidad? Y nuestra esperanza y la esperanza del Señor es que esto continúe, pero como comenzó en el Espíritu, debe seguir en el Espíritu para terminar en el Espíritu. No se trata de sistemas, de corrientes, de ninguna otra cosa. Todo es espiritual y se trata del Espíritu de Dios. ¿Puedes orar, Patricia? Por favor, Patricia. Amén. Amado Dios, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por tus misericordias cada día. Te agradecemos, Señor, porque nos hace recordar, Señor, todas las promesas, Señor, todo lo bueno y todo lo maravilloso que tiene diseñado para la iglesia, Señor. Creo que tú estás moviendo nuestro corazón, Señor, a volver a las cosas antiguas, Señor, que hemos dejado, que no sabemos por qué lo hemos dejado, Señor, pero que tú pongas ese fervor, Señor, en nuestro corazón de poder buscarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Que la iglesia no sea un entretenimiento, que la iglesia no sea un lugar, Señor, donde solamente vamos a conversar, pero sino que vamos realmente a buscar tu presencia, Señor, a vivir esa economía, a vivir, Señor, esa espiritualidad, Señor, que necesitamos en esos tiempos, Padre. Creo que la gente en general necesita a Dios, necesita ver esas señales en nosotros. Nosotros no tenemos que andar buscando por ahí, sino que a través de tu espíritu, Señor, tú puedas mover esas señales, Señor, a través de nosotros. Llénanos, Señor. Llena nuestros corazones, llena nuestro espíritu, Señor. Queremos volver a ver nuestros cultos, Señor, llenos de tu presencia. Ver, Señor, desde el más anciano hasta los niños, Señor, llenos de tu presencia. Oh, Señor, que podamos realmente ser esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Yo creo, Señor, que tú estás moviendo tu iglesia. Eso no es coincidencia, Señor. Hemos visto en varias partes, Señor, donde tú estás hablando lo mismo a tu iglesia. Señor. Y debemos estar atentos, atentos a estas cosas, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que escuchen esas palabras en esta noche, que tu Espíritu Santo, oh Dios mío, puedas hacer algo especial, Señor, pueda reforzar, Señor, eso en nuestros corazones, puedes inquietarnos, Señor. No debemos vivir, Señor, bajo solamente estar en un estado de inercia, sino que tú muevas, Señor, a tu pueblo, muevas, Señor, a aquellos que van a llegar, Señor, que yo creo que tú estás moviendo a tu pueblo, Señor, para ese momento que tanto anhelamos, que tanto esperamos, Señor, pero necesitamos despertar, Señor, despertar a nuestro espíritu, Amén. despertar, Señor, todo.
Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.